Ella lo sintió incluso antes de que él extendiera la mano. Esa quietud, apenas un instante demasiado largo, el tipo de pausa que atrae atención sin intentar. Él no se movió rápido. No lo necesitaba. Su confianza no era ruidosa ni llamativa. Era tranquila, deliberada, practicada. La manera en que su mano descansaba suavemente sobre su espalda no anunciaba nada, simplemente esperaba. Sabía exactamente cuándo aplicar presión, cuándo dejar que permaneciera un instante más. Y en ese momento, algo en ella se inclinó, no su cuerpo, sino algo más sutil, interno, y la sorprendió. Lo que la desconcertaba no era el abrazo en sí, sino la sensación de seguridad que le transmitía, la extraña intimidad que se creó en el silencio entre sus movimientos. No se sintió como un gesto, se sintió como un mensaje, uno que no podía traducir, y ahí residía parte de su poder. Él se soltó justo en el instante en que su cuerpo comenzó a relajarse en sus brazos, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Cuando dio un paso atrás, no desvió la mirada. La observaba, no con necesidad, ni siquiera con interés, sino con una certeza tranquila que sugería que ya había visto lo que necesitaba ver. Ella sonrió, casi de manera reflejada, intentando mantener el equilibrio, pero el equilibrio ya se había desplazado. Reproduciría ese abrazo durante días, preguntándose qué significaba, no porque algo extraordinario hubiera ocurrido, sino porque algo en su respuesta había cambiado. No se trataba de lo físico, sino de la precisión, de la contención. Él no usaba el encanto como otros, usaba el silencio, y el silencio tiene peso cuando es intencional. Personas como él no seducen con palabras, seducen con ausencia, con una presencia medida, cuidadosamente controlada, que obliga a la otra persona a inclinarse hacia ellos. Ella no lo sabía entonces, pero esa inclinación fue el comienzo del entrelazamiento. Él no intentaba acercarse, la estaba atrayendo, y hay una diferencia. Ella notó lo fácil que parecía para él, como su tiempo siempre lo situaba lo suficientemente lejos como para parecer desinteresado, pero lo suficientemente cerca como para permanecer inolvidable. Esa tensión creó un tirón, ella se encontraba pensando en él sin razón, revisando su teléfono, esperando señales. Él nunca le dio lo que esperaba, pero tampoco desapareció por completo. Esa inconsistencia se convirtió en el anzuelo. La mente intenta dar sentido a lo que el cuerpo no puede explicar. Sus pensamientos se llenaron de justificaciones. Tal vez él era cauteloso, tal vez había sido herido, tal vez ella era diferente y él no sabía manejarlo. La historia se ajustaba constantemente para protegerla de la realización más dolorosa, que él no ofrecía conexión, sino una actuación diseñada para activar su anhelo. No apresuraba la intimidad, la sugería. Avanzaba en las conversaciones como probando suavemente puntos débiles, no para explotarlos, sino para mantener el control del ambiente. Reflejaba vulnerabilidad sin exponer nada real. Ella no podía saber si se sentía segura o desorientada. Ambos, de alguna manera. La brillantez de alguien como él reside en su contención. No te abruma con atención, da lo suficiente para activar la esperanza. El abrazo no era accidental, era coreografía. No era afecto, era calibración. Ella comenzó a anticipar su presencia, su enfoque se estrechó. Notó cuántas veces filtraba su expresión a su alrededor, cuántas veces esperaba que él iniciara algo, cualquier cosa. Su mundo interno comenzó a girar en torno a lo que podía venir, perdiendo contacto con su propio centro. Así funciona, la atención es inconsistente, pero el impacto es preciso. Ignora la lógica y llega directo al sistema nervioso. Los momentos altos se sienten ganados, los bajos, como culpa propia. En ese vacío, el apego se establece. Al principio no lo llamaría apego, le parecía emocionante, quizá raro. Había una dignidad silenciosa en cómo se comportaba, una autoposesión que parecía profundidad. Pero no era profundidad, era control, y el control deja un residuo de desorientación inexplicable. No necesitaba manipularla, ella ya hacía el trabajo interpretando sus pausas, llenando sus silencios, proyectando significados en su ausencia. Esa proyección es poderosa, permite permanecer conectados con personas que dan muy poco, porque lo que ofrecen no es sustancia, es potencial. Y el potencial puede resultar más atractivo que la realidad cuando tu historia emocional está llena de necesidades no satisfechas. Ella comenzó a notarse cambiando, lentamente, anticipando cada señal, esperando mensajes o confirmaciones de que aún estaba en su órbita. La incertidumbre ocupaba más espacio en su mente de lo que quería admitir. No era amor,
Era ansiedad interpretada como intensidad. Y no era nuevo, ya había estado allí antes, aunque las caras habían cambiado, el patrón no. Siempre alguien fuera de alcance, que aceptaba su corazón libremente, daba menos de lo que recibía, y la hacía sentir que necesitaba ganarse más. Él no le mintió, y esa era la razón por la que resultaba tan difícil alejarse. No había promesas para responsabilizarlo, no dijo que la amaba, ni que la necesitaba, pero la miraba como si le entendiera. Esa sugerencia bastaba. Cuando no te sienten, incluso la intimidad simulada se siente real. No se trataba solo de él, era la parte de ella que confundía la complejidad con conexión, que había interiorizado la creencia de que el amor se desbloquea. Pero la puerta que llamaba no llevaba a ningún lugar, era una pared disfrazada de entrada, y él nunca pretendió lo contrario. La ambigüedad no estaba en sus palabras, sino en el espacio entre sus acciones y sus interpretaciones, allí donde crece el apego. La esperanza no siempre es virtud, a veces es defensa, rechazo a aceptar lo que está frente a nosotros por estar demasiado invertidos emocionalmente en lo que queremos que sea. Ella comenzó a verlo, en destellos, en el nudo en su estómago antes de verlo, en cómo sus preguntas nunca tenían respuesta directa, en cómo se encogía ante sus cambios de humor. Comenzó a notar cuánto de sí misma estaba perdiendo por mantener viva la idea de él. Pero incluso esa realización no daba alivio, solo dolor, porque significaba aceptar que la historia que construía no era compartida. No descubría algo raro, solo recreaba un patrón antiguo. Personas como él no necesitan ser crueles para hacer daño, solo necesitan ser consistentes en su inconsistencia. Su encanto no está en lo que da, sino en lo que retiene. Y ella había sido tocada lo suficiente. No necesitaba más miradas sutiles ni afecto contenido, ni momentos que parecieran profundos y terminaran en silencio. Necesitaba contacto que condujera a algo, conexión con forma, peso y continuidad. Pensó en confrontarlo, no con enojo, sino con honestidad, para liberarse, pero sabía cómo respondería, escucharía, asentiría en el momento correcto, pediría disculpas sin asumir responsabilidad. Reflejaría la suficiente sinceridad para evitar el peso de la verdad, y ella se iría sintiéndose escuchada, pero no satisfecha. Así que eligió no explicarse, se marchó sin permiso, sin venganza ni espectáculo, solo un rechazo silencioso a participar más en su propia desorientación. Al retirarse, la incomodidad aumentó, porque no se trataba solo de alejarse de él, sino de alejarse de la versión de sí misma que seguía eligiendo personas así. Lloró esa versión de sí misma, no por debilidad, sino por haber intentado tanto ser suficiente para alguien que nunca apareció con la misma intención. La sanación no era borrar números ni bloquear perfiles, sino rastrear los orígenes de su hambre, cuestionar por qué la distancia parecía deseo. Por qué la indisponibilidad emocional se había convertido en un desafío que quería superar. Recordó la primera vez que alguien a quien amaba no la vio, cuánto tiempo le llevó a aceptar que no podía obligarlos a permanecer presentes. Esa marca la definió. Él encajaba perfectamente en esa lente, no porque fuera para ella, sino porque activaba algo que aún no había resuelto. Le dio la ilusión de ser elegida sin nunca elegirla, y ella lo aceptó porque le resultaba familiar. La familiaridad no es amor, es lo que aprendemos a esperar. Ahora el trabajo no era entenderlo, sino reconstruir su relación con las expectativas, reconocer la diferencia entre conexión y activación, entre ser vista y ser usada como pantalla de proyección. Ya no quería ser la mujer que transformaba la desnutrición emocional en romance, que llamaba complejidad a la confusión, que esperaba atención como prueba de algo sagrado. Quería un amor más silencioso, sin necesidad de traducción, sin desorientación inicial ni dudas finales, capaz de ser honesta desde el inicio, no desentrañando lentamente sus necesidades con la esperanza de que el otro no se inmutara. Tomaría tiempo encontrarlo, reeducar su sistema nervioso, confiar de nuevo en su instinto, pero estaba dispuesta. Porque recordaba lo que se sentía pertenecer a sí misma antes de inclinarse para ser elegida. La próxima vez que alguien la abrace, lo sentirá, el calor, la cercanía, el peso de la presencia, pero ahora observará otra cosa, consistencia, autoconciencia, capacidad emocional. La seducción vive en momentos, la verdadera conexión en patrones. Y ella ya no persigue momentos.